Usted se ha declarado insumiso hacia las Cortes Generales. La conclusión es, oiga, le pregunto, para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias. Tolerancia cero frente a la corrupción. No cero respuestas frente a la corrupción, que es lo que ustedes hacen cuando les afectan estos casos. No, mire Almería, mire Almería. Usted pregunta por los presupuestos. España tiene unos presupuestos vigentes y estos presupuestos vigentes, por cierto, le sientan bien a la economía y a la sociedad española. Y porque queremos unos presupuestos aún mejores, ayer en el Consejo de Ministros dimos el primer paso aprobando el techo de gasto. Un aumento del 8,5%, por primera vez en la historia superando los 210.000 millones de euros, lo cual nos va a permitir sentar las bases para unos presupuestos generales del Estado mucho más expansivos en lo social. Señorías, este Gobierno garantiza tres cosas. La primera, estabilidad. La segunda, capacidad de diálogo con los grupos parlamentarios. Y la tercera, resultados. Porque yo creo que después de lo que hemos visto durante esta semana, en que la Comisión ha dicho que la economía española va a crecer un 2,9% en el año 2025 frente al 1,4% de media de la Unión Europea o frente al 0,9% de Francia o el 0,8% de Italia, habrá que reivindicar como éxito de país, a pesar de ustedes, del Gobierno, de su política económica y también, lógicamente, de las familias, de los hogares de nuestro país, de las empresas y de los trabajadores y trabajadoras, estos extraordinarios resultados económicos. Por cierto, señorías, también por primera vez en 20 años España va a tener un déficit público inferior al de Alemania. Hemos bajado en casi un 70% el déficit público en nuestro país sin recortar y hemos bajado también en 22 puntos la deuda pública desde la pandemia. Ese es el resultado de la política económica que hace este Gobierno. Social, transformadora, de liderazgo de crecimiento económico y fiscalmente responsable. En Ferraz. Usted gobierna sin el Parlamento, ocupa las instituciones del Estado y dicta sentencias. ¿Sabe por qué? Porque necesita protegerse en el poder. La cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa. Mire, señor Sánchez, su compañero de coche en las primarias, el señor Cerdán, empezó a robar en Navarra y siguió en España en cuanto usted llegó a la Moncloa. ¿Sabe una cosa? Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. Haga lo que quiera con su partido, señor Sánchez, pero no va a convertir a España en una cloaca. Muchas gracias, señoría. Feijóo, lleva usted un año aplaudiendo a Amazon y viene a dar clases de ¿qué? De ejemplaridad. Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad, señoría. Mire, hay otro tipo de corrupción que ya le advertí en la comparecencia pasada. Es la corrupción de privatizar servicios públicos a costa de la clase media trabajadora de este país. Gracias a la política económica de este Gobierno, las comunidades autónomas van a tener 170.000 millones de euros de entregas a cuenta y del sistema de financiación autonómica. Reviértalo, señoría, en beneficio de la clase media trabajadora, fortaleciendo la sanidad, la educación y la dependencia y no privatizando y haciendo negocio para sus amigos. Robaron a manos llenas. Son ustedes el Gobierno del 2%. Los del piso franco en Fuencarral, los del túnel de Velate en Navarra, el puente del Centenario en Sevilla, contratos millonarios en Marruecos y en todos ellos mordidas. Buenos días, señor Tellado. Buenos días. Encantado de debatir con usted, como siempre. Mire, la pregunta original que usted me hacía se la formulo yo también a usted. ¿Cuál es el límite del Partido Popular? Mire, ¿es un límite para el Partido Popular el respeto a la verdad y el respeto al honor de las personas? Mire, si yo fuera como usted, si yo utilizara ese tono tabernario, difamador y absolutamente alejado de la realidad, yo le diría: ayer se detuvo al presidente de la Diputación de Almería del Partido Popular y a unos cuantos dirigentes del PP en aquella provincia y, por tanto, pues evidentemente, al pertenecer a Almería, Andalucía, Moreno Bonilla es un corrupto y también, por extensión, el señor Feijóo. Eso, tan de brocha gorda, es lo que haría usted si estuviera formulando esta pregunta. Pero, de verdad, señor Tellado, ¿tanto le cuesta diferenciar y decir que aquellas personas que tienen indicios sólidos de criminalidad, que la justicia haga su trabajo, investigue y llegue hasta el final? Y que
a diferencia de ellos, las personas que somos honestas, que somos honradas, que no merecemos su difamación, que no merecemos su fango, que no merecemos que esté todo el día faltándonos, ¿puede usted respetarnos? ¿Puede usted respetar la verdad? ¿Cuándo va a pedir usted perdón al ministro Ángel Víctor Torres? Después de meses de degradarle y de difamarle, cuando ya hay un informe de la UCO que pone de manifiesto que ni un solo indicio de criminalidad en el ministro Ángel Víctor Torres, una persona honesta a la que usted ha difamado continuamente. Mire, el Partido Popular suyo y del señor Feijóo, el PP del señor Feijóo y del señor Tellado, se está claramente deslizando por la senda de la ultraderecha. Está abrazando los argumentos y el tono de la ultraderecha. Créanme, no hay ningún partido conservador europeo que haya conseguido salir de esa senda viva. Y permítame, no son ustedes, o no lo parece, ni sutiles, ni sagaces, ni más inteligentes que la derecha italiana, francesa o Suecia. Les va a devorar la ultraderecha. Por tanto, están a tiempo. Socialdemocracia o barbarie. Gracias. Que pactan con los bárbaros son ustedes, son los de Bildu ahí. Mire, como el señor Bolaños no contesta jamás y la presidenta incumple impunemente su deber de exigírselo, me dirijo a toda la Cámara. Señorías, habrán leído el informe del abogado europeo sobre la amnistía, que es el clavo que sujeta esta legislatura baldía. Es una ofensa a la inteligencia y es un desprecio a España. Gracias por su pregunta, señora Álvarez de Toledo. Veo que no le han gustado las conclusiones generales del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En fin, es normal. Es la historia de su vida. La historia de su vida es usted luchando contra la verdad, luchando contra la realidad, luchando contra los hechos. Le pasó con el bulo del 11M, donde usted decía que el atentado más grave que ha sufrido España lo había cometido el CNI, la Policía Nacional, la Guardia Civil, Rubalcaba y no sé cuántos más, y el Partido Socialista, por supuesto. Y aquella mentira que lleva usted a sus espaldas para descrédito de todo su grupo parlamentario, pues continúa hoy también en esta intervención que acaba usted de pronunciar. No olvidamos sus intervenciones encendidas en esta Cámara y fuera de esta Cámara, diciendo aquello de Europa parará la amnistía, así muy engolada, muy perdonavidas, como es usted, pero la realidad es que ya son 4 instituciones, 3 internacionales y una nacional, 4 que han dicho que la amnistía es conforme a derecho europeo y es conforme a la Constitución. El Tribunal Constitucional, la Comisión de Venecia, la Comisión Europea y también las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia Europeo. ¿Por qué? Porque han ustedes estado mintiendo a los españoles durante todo el tiempo desde que está en vigor la ley de amnistía. Porque es evidente que ya se lo dijo la Comisión de Venecia, que hay más de 50 países en Europa que tienen amnistías. ¿Para qué? Para buscar la reconciliación, la convivencia. Porque España tenía una gravísima crisis constitucional y social en Cataluña, que hemos superado, ¿sabe cómo? Con valentía, con políticas públicas que han sido útiles para la convivencia en Cataluña. Usted es una nostálgica. A usted seguro que le gustaba más la Cataluña del enfrentamiento de 2017, pero afortunadamente hoy en España estamos viviendo una situación de normalidad política, social e institucional en Cataluña. ¿A usted le duele? Pues ¿qué le vamos a hacer? Pero yo lo que sí le digo es que la ley de amnistía será también ratificada por el Tribunal Europeo. Muchas gracias. Usted también dictando sentencias. El presidente ya ha absuelto al fiscal general y usted dice lo que va a hacer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Defienda la verdad, señor Bolaños, es su principal Señor ministro, tiene la palabra. Señora presidenta, usted, señora Álvarez de Toledo, usted que dijo que el Supremo pararía la amnistía, usted que dijo que el Constitucional lo haría, usted que dijo que Europa no permitiría la amnistía, pero ¿quién es usted si es que tiene credibilidad cero? Su partido la mantiene para movilizar a unos cuantos ultras fronterizos entre el PP y Vox, y por mucho tiempo, que la mantengan. Gracias. Están comenzando a aflorar todos esos millones de mordidas del señor Santos Cerdán. Y hoy también sabemos que el señor Santos Cerdán estuvo usando y disfrutando una tarjeta hasta el mismo día en el que detuvieron a Koldo.
Una tarjeta que pagaban empresas que estaban como adjudicatarias de su gobierno. Ustedes han estado insultando, amenazando y difamando a medios de comunicación que llevan años investigando todo esto. Sí. Señoría, además de hablar de los temas que afectan al Partido Socialista, deberían de dar explicaciones de qué ha ocurrido en la Diputación de Almería, donde llevan siempre usando el mismo modus operandi y que en el día de ayer produjo la detención, no la retención, como dijo usted. Eso le pasa a los secuestrados. No estaban retenidos, estaban detenidos. Por tanto, den explicaciones. Lo que sabe el señor Sánchez es que en el año 87, cuando tenía 15 años, fue el mejor concierto de su vida, el concierto de Guns N' Roses. Hombre, Guns N' Roses no vino a España hasta el 93. Si es que miente hasta cuando se hace el moderno. ¿Hasta cuándo hace el moderno? Mire, es un farsante. Pero mire, pueden alargar esta agonía todo lo que ustedes quieran y pueden intentar mantenerse el año y medio que les queda. Pero todos sabemos cómo van a acabar. Reventando. Muchas gracias. ¿Pretende dar clase de corrupción? El Partido Popular, que habita, que vive el señor Feijóo en una sede pagada con dinero negro. El principal monumento a la corrupción, señor Feijóo, que su predecesor dijo que la iban a desalojar, pero no. Porque ustedes no desalojan la corrupción, ustedes la convierten en sistémica. Pero a la pregunta, señora Muñoz, sobre la aspiración de país, ¿a qué país aspira el Partido Popular? ¿Al país de los 420.000 desahucios que se produjeron durante su gobierno? ¿Al país que con 60.000 millones rescató a la banca mientras la clase media se empobrecía, mientras aplicaban una reforma laboral para dar inestabilidad a los contratos de los trabajadores, mientras planteaban un 0,25 en la actualización de las pensiones o congelaban el salario mínimo interprofesional? Una España para los que más tienen a costa de los que menos tienen. Eso representa. Señora ministra, habla usted de una prosperidad y de un crecimiento que no llega a los trabajadores españoles. Y esto lo reconoce uno de los periódicos más de izquierdas de España en un titular de hace pocos días. El salario más frecuente de España ya es prácticamente el SMI. Los españoles no llegan a fin de mes. Señora ministra, es que en un informe de UGT dice que el paro ampliado, aquel paro que refleja no solo las personas que están oficialmente en situación de paro, sino aquellas personas que queriendo trabajar no pueden a pesar de cobrar un subsidio o estar en alguna situación de educación o incluso estar infraempleadas, podría rondar el 20% de la población. Esto lo dice. Gracias, señora presidenta. Fíjese, señor Figaredo, yo ya no creo que usted no se entere. Yo ya no creo que usted, las fuentes documentales que utilice sean erróneas. Yo creo que usted quiere engañar a los españoles. Yo creo que ustedes hacen ese discurso para intentar trasladarle a la gente una España que existe en Vox, una España excluyente, que por supuesto estigmatiza a aquel que viene de otra parte, que protege los intereses de los poderosos, que le importa nada la clase media de este país, que vota en contra de todos los avances que propone el gobierno para la clase trabajadora y que todo eso lo reviste de una supuesta subida fiscal. Señor Figaredo, la presión fiscal en nuestro país está, escúcheme, 3,6 puntos por debajo de la zona euro. Si usted dice que España es una asfixia fiscal, ¿qué diría de Alemania? ¿Qué diría de Francia? ¿Qué diría de Italia? Simplemente porque es mentira. Porque la mayor recaudación que experimenta España se debe a la buena evolución económica, a que la política económica de este país es un éxito y está produciendo más empleo que nunca, récord de afiliación y un paro como el que no registrábamos desde hace 20 años. Por tanto, señor Figaredo, ya no es una cuestión de leer, ya es una cuestión de que deje usted de mentir. Ministra, que el salario más frecuente en España está en 1.200 euros. Señora ministra, que es que el salario medio alemán es de 4.000 euros al mes. Es que no hay ni punto de comparación. Viene usted a contar unas batallas que son absolutamente mentiras y que ningún español en la calle se las cree. Como siempre, señor Figaredo, estigmatizando al diferente, haciendo una España excluyente, donde solo caben los que piensan como ustedes. ¿Y va a hablar usted de la sanidad pública?
Ustedes que posibilitaron todos esos gobiernos de la derecha que están debilitando la sanidad pública, que han tenido situaciones como la crisis del cribado, del cáncer de mama, que provoca que en Madrid las personas que quieren decidir sobre su maternidad se tengan que ir fuera de la comunidad autónoma, ustedes que están apoyando a Amazon, ustedes que son cómplices en la Comunidad Valenciana de sostener a un gobierno negligente, un gobierno que le ha costado la vida a más de 229 personas, un gobierno vergonzante en el que Vox apoya, defiende y traslada su proyecto para España, es un proyecto para unos pocos. Dejen de mentir. El secretario de organización, el jefe de prensa, el 2 del gabinete de Sánchez, otros miembros de la Ejecutiva aquí presentes. ¿Estaba usted también, señor Cerdán y señor Bolaños? Verá, ¿recuerda este tuit, señor Bolaños? Es de Pedro Sánchez. Mi solidaridad con Santos Cerdán y su familia, con la Paqui. Que demuestra que el presidente del Gobierno no tenía ninguna información de lo que estamos conociendo estos días. Gracias. Gracias de verdad. Usted mismo sacando la prueba documental que lo acredita. Miren, ¿cómo les cuesta a ustedes? Se lo decía antes al señor Tellado, se lo digo a usted. Si no es tan difícil, de verdad. Miren, ayer detienen al presidente de la Diputación de Almería del Partido Popular. Yo con eso podría decir que todo el PP de Andalucía son corruptos y que como está en la Dirección Nacional, todo el PP nacional, el señor Feijóo son corruptos. Y lo podría decir con ese tono y con esa brocha gorda que ustedes utilizan a diario. Y no lo hago, porque diferencio entre personas que han cometido comportamientos ilícitos que la justicia debe investigar y debe depurar y personas honestas y honradas. Que le voy a decir algo. Decenas de miles de gente honesta en el Partido Socialista Obrero Español, en todos los rincones de nuestro país. Gente honesta y honrada como también lo hay en el Partido Popular. Por tanto, diferencien ustedes. Si es que no es tan difícil, es que ustedes todos los días se meten en la espiral de la difamación, de la mentira y del fango, de intentar enfangar a toda una organización política con cientos de años de vida, que lo que ha hecho ha sido mejorar las condiciones de este país. Cientos de años de vida de servicio público a este país. Miren, siguiendo las cosas que dicen algunos dirigentes de su partido, no me extraña que ustedes cabalguen a lomos de la mentira habitualmente, porque mire, ¿quién fue en Génova al que se le ocurrió la gran idea de decir a los periodistas que mentir no es ilegal? ¿Quién fue ese dirigente, bien conocido por todos, que dijo, oiga, que yo no soy un notario, yo no tengo necesidad de contar la verdad? Bueno, pues eso es el Partido Popular actual. Que no dicen ustedes una verdad ni por aproximación. Que no diferencian ustedes entre la gente que tiene indicios y que se está investigando por la justicia y gente honesta y honrada que trabajamos cada día para hacer un país mejor. Y es un insulto y una difamación para tanta gente que nos dejamos la piel trabajando, que también existen en el Partido Popular, pero ustedes son incapaces de diferenciar entre la gente con indicios y la gente honesta y honrada en este país. Gracias. Gracias. ¿Es consciente de la degradación de España? Gracias, señora presidenta. Dice la RAE que degradar es humillar, es rebajar, es envilecer. Salvo que su negacionismo habitual también sea un negacionismo lingüístico, le digo que España no está nada rebajada. Ayer la Comisión Europea reconoció que vamos a crecer un 2,9% de nuestro PIB, es decir, el doble de la media europea. Estamos en cifras de ocupación que baten todos los récords de la historia de la afiliación en nuestro país, más de 22 millones de ocupados. Por tanto, no sé exactamente a qué se refiere. Yo creo que aquí lo único degradado, lo único humillado, lo único arrodillado es Vox ante los poderosos a los que ustedes defienden cada día. Gracias. Ministro, pues me refiero a que esta legislatura es el culmen de un proceso de desintegración nacional y que ustedes están celebrando 2 años de avances de su bolsillo, de compromiso con los delincuentes y de políticas útiles que únicamente sirven para mantenerse en la Moncloa. Los españoles vivimos en el régimen del PSOE desde que el embajador de Maduro en España llegó al poder en 2004. Presidenta, gracias, señora Millán, por su intervención.
es usted absolutamente intercambiable con el Partido Popular. Ha dicho usted lo mismo que el Partido Popular, incluso también ha demostrado su falta de empatía con ese abogado general que ha dictado sus conclusiones hace unos días en relación con la ley de amnistía. Son ustedes perfectamente intercambiables. Una persona ultra en las próximas elecciones podrá votar con los ojos cerrados al PP o a Vox, es un poco lo mismo porque representan ustedes exactamente lo mismo. El intentar que España deje de avanzar en el estado del bienestar, en los avances en libertades, en derechos y en mejoras de las condiciones de vida de los ciudadanos, y ustedes están obviamente defendiendo una España reaccionaria, una España gris, una España que no avance. Mire, señora Millán, le digo algo. ¿Cómo es posible que usted, con las cosas que ha dicho de la ley de amnistía, que incluso pedía a los tribunales que presentaran cuestiones perjudiciales cuando la ley de amnistía ni existía, cuando usted ha dicho aquí que Europa iba a pararla, al igual que otras diputadas del Partido Popular bien conocidas, ¿cómo es posible que usted ahora venga aquí a faltar el respeto al abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pero ¿no se dan cuenta que ustedes es una carrera contra la realidad? Yo comprendo que ustedes se han comido el discurso del Partido Popular. Yo comprendo que el Partido Popular hoy está rendido al discurso de Vox. Yo comprendo que, obviamente, entre las opciones ultras de derecha extrema y de extrema derecha, pues al final la gente elegirá el original y Vox tendrá un buen resultado. Pero, por favor, no permitan ustedes que el Partido Popular deje de ser un partido conservador europeo, porque si no, finalmente, España solo tendrá una alternativa: socialdemocracia, PSOE o barbarie, PP-Vox. Gracias. Gracias, presidenta. Por cierto, señor Bolaños, decenas de miles de afiliados socialistas honrados y justo el señor Sánchez nombró como mano derecha a los dos más corruptos. Vaya ojo tiene el señor Sánchez, vaya ojo. Bueno, señor Marlaska, tiene usted una rara cualidad. Cuando parece que ya es imposible hacerlo peor, va usted y se supera. Un informe del Parlamento Europeo sobre el trágico asesinato de 2 guardias civiles en Barbate de manos del narco constata que usted obstruyó la investigación de la misión. Le responsabiliza del desmantelamiento de la unidad antidrogas Oconsur, le pide su restauración. Pero es que además le exige proporcionar medios para proteger la vida de los agentes. Días después de este informe, y nuevamente en Andalucía, varios agentes, en este caso de Policía Nacional, resultaron heridos, uno de ellos de extrema gravedad. Nuevamente el narco, señor ministro. ¿Qué más tiene que pasar para que haga algo? ¿Piensa dar alguna explicación? Señora Gamarra, usted sabe muy bien que ese informe del Parlamento Europeo, y con todo el respeto, tiene un sesgo político importante. Yo lo que me gustaría, si tienen la capacidad de escucha y la educación, lo que me gustaría trasladarle es que espero que ese mismo grupo parlamentario del Grupo Popular haga visitas en Portugal, en Suecia, en Países Bajos, en Bélgica, donde les hará una referencia muy clara a cómo la política contra el narco de España es un ejemplo en el marco de la Unión Europea. Me llama la atención que sea el Partido Popular quien diga a este Gobierno que desde el 2018 ya estamos preparando el 5º plan de lucha contra el narco en el campo de Gibraltar y en toda la zona de España. ¿Sabe lo que ocurría cuando estaba el Partido Popular, el Gobierno del señor Rajoy? Los narcos entraban en hospitales y a jefes que estaban custodiados por las policías se lo llevaban sin que ocurriera nada. Nosotros estamos enfrentando al narco. En estos 5 años, más de 29.000 detenidos, más de 10.000 operaciones contra el narco, más de 200 millones intervenidos y también cooperando, colaborando y estableciendo cimientos a nivel internacional. Lo que no sé es por qué ustedes no piden explicaciones, por ejemplo, a la incompetencia en la gestión de los incendios, en la DANA, en los cribados en Andalucía. Porque no se preocupe, en la lucha contra el narco y la criminalidad organizada, este Gobierno está perfectamente implicado. Muchas gracias. Escuche, España tiene un problema cada vez mayor de delincuencia organizada. Lo dice la fiscal jefe antidrogas de la Audiencia Nacional. Y usted mira hacia otro lado. ¿Por qué tiene bloqueada la proposición de ley para tipificar el petaqueo?
¿Por qué tiene bloqueada la proposición de ley para que sea la Audiencia Nacional la competente en la lucha antidroga? ¿Para cuándo el reconocimiento como actividad de riesgo a nuestros agentes? Estas son medidas imprescindibles y se las está pidiendo todo el mundo. Pero su sectarismo es tan ciego que las bloquea única y exclusivamente porque son iniciativas y propuestas del Partido Popular. Pero, señor ministro, la Comisión Europea le recordó ayer, recordó a España, que Huawei es un proveedor de alto riesgo. Y lo recordó por un contrato de su ministerio de 12,3 millones de euros. ¿También tiene un sesgo político la Comisión Europea? Lo que más les preocupa a usted, ¿sabe qué es? Es otorgarle contratos millonarios a los antiguos clientes del fontanero Antonio Hernando, en vez de proteger a nuestros policías y guardias civiles. Así que menos contratos chinos y más proteger a los... Presidenta, señora Gamarra, se lo voy a decir muy expresamente. Proteger a nuestros policías es un 16% más de agentes luchando contra el narcotráfico, más una inversión superior a los 200 millones de euros en lo que llevamos de tiempo. También pagarles mejor, un 40% más de retribución a nuestros agentes y seguir luchando contra el narco. La Audiencia Nacional tiene competencia desde el año 77 para luchar contra el narco y las organizaciones. Artículo 65. No me vaya a dar clases a mí en ese sentido, que he estado en la Audiencia Nacional. Con lo cual hay que trabajar. Pero mire, ¿sabe la diferencia entre ustedes y yo? Que yo llevo 40 años luchando contra el narco en los tribunales y ahora como ministro en estos años. Ustedes saben mucho más de estar con el narco disfrutando de la vida. Muchas gracias. La semana pasada usted fue incapaz de explicar por qué su mano derecha, el señor Olivera, negoció directamente con Koldo el contrato de las mascarillas. ¿Por qué apartaron a la funcionaria que se oponía a la compra y esta operación además la sacaron del circuito? ¿Por qué usted le pidió a Koldo el teléfono del señor Aldama? ¿O por qué usted presionó para quedarse con mascarillas deficitarias y defectuosas y a precios muy por encima de lo que fijaron desde el Servicio Canario de Salud? Pues a pesar de todo, ahí sigue usted, anclado en el ministerio. Por eso, ¿qué más tiene que pasar para que usted asuma su responsabilidad? Muchas gracias, señor Muñoz. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Señorías, señor Muñoz Abrines, de verdad, usted me está preguntando a mí con respecto a un expediente de compra de mascarillas que la UCO concluye que no se investigue, cosa que hace el Tribunal Supremo, la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, no investigar a Torres, a la vez que la Unidad Central Operativa, la misma, detiene por compra de mascarillas a no uno ni dos, sino a 3 compañeros suyos en Almería. ¿Es posible que usted me pregunte por eso, señoría? Mire, ustedes lo que hacen, y lo digo con claridad, es inventarse, repito, inventarse actuaciones delictivas con respecto a sus rivales políticos, a la vez que amparan, protegen y son permisivos y condescendientes con quienes, por ejemplo, ayer fueron detenidos. Y usted, una prueba, señor Muñoz Abrines. Miren, entremos en su cuenta de Twitter. Hasta usted 24 horas hablando de la UCO, un montón de mensajes de la UCO. Ni uno solo, ni uno con respecto a sus compañeros detenidos. Su credibilidad es cero. Les dije hace una semana que el primer tiro se le había salido a ustedes por la culata. Hoy el segundo. Van y me preguntan a mí cuando a quienes detienen es a sus compañeros por compra de mascarilla. Aguante su vela. Pero hoy aquí el palo y la vela es la suya. Así que a ver si contesta también a estas preguntas. Ustedes exigen lo que no dan. Si ha pasado un día entero y todavía el señor Feijóo, el señor Moreno Bonilla no han dado explicaciones de lo que ha ocurrido en Almería, y yo comparecí el mismo día que salió el informe de la UCO. He tenido 2 interpelaciones, 40 preguntas, 5 sesiones en comisiones, 6 en comisiones de investigación. Y lo que está claro, lo que es evidente es que ustedes han practicado la difamación. Usted, entre otros, llamándome a mí Rudolf, un comisionista. Miren, yo asumo todas las responsabilidades y estoy orgulloso del trabajo que se hizo en Canarias durante la pandemia. Por ejemplo, haciéndole 3 veces las PCR a los hombres y mujeres que estaban en la residencia de mayores. Y ustedes
en Madrid y usted negando una comisión de investigación con 7.000 personas fallecidas en las residencias. Lo que hicimos dando más recursos a los hospitales, también haciendo que a las islas menores llegaran resonancias o TAC que nunca antes habían llegado. Esas fueron las responsabilidades que tuve en el gobierno de Canarias. ¿Y qué ocurrió al final? Que la gente, a pesar de sus difamaciones en aquellos meses anteriores a las elecciones, votaron. 295.000 votos para Torres, 175.000 para su candidato a la presidencia, 120.000 votos más. Ese fue el segundo tiro por la culata de entonces. ¿Y sabe cuál va a ser el tercero? Que volverá a pasar lo mismo dentro de un año, señoría. Señora Montero, ¿pero qué clases de lucha contra la corrupción nos pueden dar ustedes? Si al mínimo atisbo de corrupción el señor Sánchez los nombra ministros, presidentas del Congreso o los vuelve a poner en las listas. Gracias, presidenta. Señor Marí, como poco es de mal gusto dirigirse a la presidenta del Congreso cuando sabe que no le puede contestar. Como poco es de mala educación. Pero qué curioso, señor Marí, que habitualmente después de la señora Muñoz me pregunta algún diputado del PP de Andalucía, qué curioso que en la mañana de hoy no me pregunte. Le toque a usted la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, porque ustedes tienen que dar explicaciones de lo que está ocurriendo y ha ocurrido en la Diputación de Almería. Decía antes la señora Muñoz que el señor Sánchez no sabía nada. El señor Moreno Bonilla dijo en el día de ayer que no conocía nada de ese caso y que no le cogían el teléfono en Almería. Fueron las declaraciones de Moreno Bonilla a costa de un caso de corrupción que lleva 5 años investigándose, que tuvo detención de un anterior vicepresidente de la Diputación, que ahora lleva por delante a un presidente y a otro vicepresidente. Y el Partido Popular en Andalucía no sabe nada. Eso sí, estas personas forman parte de los órganos de dirección del PP regional. Por tanto, señor Marí, ninguna clase en este sentido. En segundo lugar, nosotros no gobernamos para resistir, está usted muy equivocado. Gobernamos para transformar la realidad de la gente. Gobernamos para mejorar la vida de las personas que viven en nuestro país. Gobernamos por la convivencia y gobernamos por el crecimiento económico que se distribuya en forma de servicios públicos. Las manos derechas del señor Sánchez, y los españoles merecen un gobierno limpio, que gobierne, que proteja y haga funcionar los servicios públicos. Por eso hay que cambiarles a ustedes. Gracias, señora presidenta. Como siempre, señor Marí, cuando no le gustan los datos, dice que los maquillamos. El paro más bajo en 20 años. Ustedes alcanzaron los 6 millones de parados, la cifra más alta de nuestra historia. El crecimiento económico, según la Comisión Europea, todos los organismos internacionales, la economía desarrollada que más crece del mundo, señor Marí. Y eso es lo que le pesa al Partido Popular, que no quiere hablar de la prosperidad de este país y lo que quiere es ruido y fango. Sábado, en el partido que unió a las elecciones vasca y palestina, decenas de miles de vascos y vascas desbordamos de solidaridad y reivindicación las calles de Bilbao y el estadio de San Mamés. Un partido y unas movilizaciones en los que miles de personas mostramos la solidaridad del pueblo vasco con el pueblo palestino en un día histórico en apoyo a la paz y la libertad para ese pueblo. Miles de personas que, como cada año, reclamamos también la oficialidad de nuestra selección, Euskal Selekzioa, una reivindicación histórica para que Euskal Herria pueda contar con selección propia en todos los ámbitos y disciplinas, en todos. Una reclamación compartida por una gran mayoría social y política vasca que demuestra el apoyo amplio a la oficialidad para la selección vasca. Porque, señor Sánchez, el reconocimiento de la plurinacionalidad debe ser real y efectiva. No puede limitarse a cuestiones simbólicas, sino que debe conllevar el respeto y reconocimiento de nuestras naciones y derechos en todos los campos, también en el deportivo. Porque eso es lo que exige la sociedad vasca, poder expresarnos y mostrarnos al mundo como lo que somos, una nación con su selección. En la ley del deporte se dio un primer paso importante, sí, pero todavía limitado, porque lo que espera la ciudadanía vasca es poder competir y acompañar a su selección en igualdad de condiciones en todas las disciplinas.
en todos los ámbitos internacionales, exactamente igual que hacen ustedes con la suya. No pedimos más, señor Sánchez, pero tampoco menos. Por eso le pedimos que atienda a esta reclamación mayoritaria, que aproveche esta oportunidad y demos un paso histórico para que por fin vascos y vascas podamos contar con nuestra selección oficial vasca. ¿Lo hará, señor Sánchez? Muchas gracias, señora Aizpurua. Señor presidente del Gobierno, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Bueno, yo creo que vascos, vascas, andaluces, andaluzas, castellano-manchegos, castellano y leoneses, cuando juegan en las elecciones, sea de fútbol, de baloncesto o de cualquier otra disciplina, pues dejan el nivel y digamos, el ejemplo, ¿no?, de su espíritu competitivo por las nubes, que es lo que está sucediendo, por ejemplo, cuando usted hacía mención al fútbol, nuestra selección española de fútbol, ¿no? Mire, usted ha hecho referencia a la nueva ley del deporte del año 2022. Efectivamente, se aprobó en estas Cortes Generales. Yo creo que se dio un paso importante a la hora de conceder a determinadas federaciones autonómicas la posibilidad de competir en el ámbito internacional cuando existiera pues, un arraigo histórico, cultural, social en esa comunidad autónoma. Ese es el caso, por ejemplo, de la pelota vasca, un deporte que es singular, que es valioso, en el que la selección de Euskadi participa ya en competiciones internacionales entre otros países, por ejemplo, en México o incluso también aquí en España, ¿no? Bueno, esa ley también abrió la puerta a la representación internacional de aquellas federaciones que preceden cronológicamente a las estatales, como es el caso del surf en Euskadi, un deporte en el que esperamos ver avances importantes en los próximos años, ¿no? Y una última cuestión que sí que me gustaría también compartir con usted es que desde el Gobierno de España también estamos apoyando la proyección exterior del deporte vasco de forma muy activa. Y ahí están, como testimonio de ello, el partido que jugaron recientemente, como usted bien ha dicho, la selección de fútbol con la selección palestina. El Gobierno de España, señoría, yo creo que este Gobierno es sensible a las reclamaciones, en su caso, de la sociedad vasca en el ámbito deportivo, que estamos comprometidos en atenderlas, en escucharlas, como venimos haciendo, por otro lado, con otros muchos temas. Muchas gracias, señor presidente. Señora Aizpurua, cuando quiera. Sí. Sí, señor Sánchez, es la respuesta que esperaba, pero no la que deseaba. En cualquier caso, ya se lo he dicho antes, la ley del deporte ofreció avances importantes, pero realmente es limitada, que es a lo que me refería yo, a todo esto que queda por hacer. Y por eso vuelvo a instarle a que asuma su compromiso con la plurinacionalidad e iniciemos la vía para el reconocimiento efectivo de la oficialidad de la selección vasca. No tenemos duda de que tarde o temprano usted y su Gobierno deberán escuchar y atender esta petición, porque no es que se lo pida Euskal Herria Bildu, lo pide y lo espera la sociedad vasca. Eskerrik asko. Muchas gracias, señora Aizpurua. Señor presidente. Gracias, señora presidenta. Señoría, yo creo que hay que ser justos. Hay desafíos, efectivamente, que no dependen del Gobierno de España, sino de la voluntad de federaciones internacionales, de cada disciplina, para admitir esas nuevas incorporaciones, y nosotros podemos hacer lo que podemos hacer. Lo que sí que le puedo garantizar es que vamos a seguir trabajando con rigor, con diálogo, para atender las preocupaciones y aspiraciones de la sociedad vasca dentro, evidentemente, del marco jurídico vigente. Realment es pensa que amb les 4 molles que envien a Catalunya els catalans en tenim prou? Gràcies. Muchas gracias, señora Nogueras. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Yo creo que, en términos objetivos, Cataluña hoy está mejor que hace 2 años y mucho mejor que hace 7 años. Entre otras cuestiones, también gracias a la aportación de su grupo parlamentario. Muchas gracias, señor presidente. Señora Nogueras, silencio, por favor. Ahir, al Consell de Ministres, vostè va decidir que de cada 100 euros que Europa els hi deixa gastar de més, a Catalunya només li correspondran 90 cèntims. 90 cèntims per Catalunya, senyor Sánchez. Quina cara fa el president Illa davant d'una proposta que ni el ministre Montoro del PP es va atrevir a fer? Quina cara fan els seus socis davant de la proposta més centralista, més de dretes i més
espanyolista dels darrers anys. De debò els diputats catalans d'aquesta cambra diuen sí a aquesta presa de pèl? Diuen sí a aquest tràgala de Pedro Sánchez? Perquè és incomprensible que vostès repeteixin cada dia, com també ha fet avui, que l'economia va molt bé. Quan la classe mitjana i treballadora de Catalunya té moltes dificultats per arribar a final de mes, patint les conseqüències d'un president de Catalunya que no la defensa i d'un govern d'Espanya que l'escanya. Perquè digui'm, senyor Sánchez, ha millorat el dia a dia dels autònoms? No, al contrari, vostès els hi volen apujar la quota, però aquests 7 vots ho impedeixen. Ha millorat l'accés a l'habitatge? No. De fet, inverteixen només 34 euros per habitant l'any en habitatge públic, mentre altres països com Dinamarca o França n'inverteixen més de 300. Treballen per oferir habitatge digne? No. De fet, vostès van repetint l'eslògan una família, una casa, però volen aprovar aquí una llei que diu una família, una habitació. I aquests 7 vots ho impediran. Ha millorat el dia a dia dels mestres i dels sanitaris de Catalunya? No, ha empitjorat. Ha millorat Renfe a Catalunya? No. Ha millorat la seguretat als carrers de Catalunya? No. Han pagat vostès el que deuen als malalts d'ELA? No. Vostès no compleixen amb els catalans i vostès cada dia estan recaptant més diners, però cada dia la gent viu pitjor. I acabo. Vist que vol portar a votació els pressupostos generals de l'estat espanyol, o vostè està en campanya i busca el titular buit perquè sap perfectament que no té els vots, o vostè té un acord amb PP i Vox. En qualsevol cas, incompliments i mentides. Moltes gràcies. Muchas gracias, señora Nogueras. Por favor, silencio, señor presidente del Gobierno, cuando quiera. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Señoría, yo creo que este Gobierno, cuando habla, por ejemplo, de los enfermos de ELA, esta misma semana vamos a convalidar, yo espero, ¿no?, con el grupo parlamentario, ese Real Decreto Ley de ELA, que lo que va a hacer es fortalecer el Sistema Nacional de Dependencia para con estos enfermos. En segundo lugar, cuando hablamos de autónomos, no ha habido ningún gobierno en la historia democrática de este país que haya protegido a los autónomos como lo estamos protegiendo desde este Gobierno. Recordemos las transferencias directas durante la pandemia, por ejemplo. O cuando hablamos de política de vivienda, hombre, hemos multiplicado por 8 los presupuestos destinados a la vivienda protegida en nuestro país y la aplicación de la ley de vivienda. Simplemente por poner esos 2 ejemplos, siendo muy conscientes de que este es el principal problema para los jóvenes y las familias de nuestro país, y el Gobierno está comprometido con ello. Mire, señoría, yo, más allá de todo eso, que es importante, sin duda alguna lo más importante, sí quiero decirle varias cuestiones. La primera, como presidente del Gobierno, desde hace 7 años, yo tengo muy claro que mi objetivo era, en primer lugar, recuperar Cataluña para la prosperidad y el progreso no solamente de Cataluña, de España, sino también de Europa. Y para ello necesitábamos normalizar la situación política, social, territorial que vivía Cataluña y que vivía también el conjunto del país. Y es lo que hemos hecho, señoría. Es lo que hemos hecho durante estos últimos 7 años. Aprobamos una ley, o mejor dicho, unas medidas de gracia, precisamente para los líderes del llamado procés catalán. En esta legislatura las Cortes Generales han aprobado una ley de amnistía que, por cierto, ha sido ya validada por 4 instancias jurídicas, que me parece relevante también decirlo y recordarlo. Primero, lógicamente, la Comisión de Venecia. Segundo, la Comisión Europea. Tercero, el Tribunal Constitucional. Y finalmente, aunque no sea vinculante, pero creo que tiene una importancia muy, muy relevante, el informe del abogado general de la Unión Europea, que dice 3 cosas muy relevantes. La primera, que la ley de amnistía es conforme al derecho europeo. La segunda, que no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Y la tercera, que se produce en un contexto, y cito esto textualmente, de reconciliación real de la sociedad catalana. Eso es lo que está haciendo este Gobierno por Cataluña, por España y por Europa. Fomentar la convivencia y la cohesión.